Buenos días, hermanos. La lectura de hoy está en el libro de Romanos 15, del 7 al 13. Romanos 15, del 7 al 13. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles, y alabadle todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Oh Señor, gracias por tu palabra que revela el Evangelio, de tu gracia, tu misericordia para todas las naciones. Gracias, oh Señor, por incluirnos en tu plan cuando éramos separados de ti sin esperanza. En Cristo hemos encontrado esperanza, gozo y paz. Y viniendo a tu palabra esta mañana, oh Señor, primeramente pedimos por convicción de arrepentir del pecado y confiar plenamente en Cristo. También pedimos que por medio de esta fe experimentamos más el gozo, paz y esperanza de nuestra salvación, para que en el poder del Espíritu Santo vamos como Cristo, como servidores, para proclamar tus maravillas hasta los confines de la tierra, para que tu perfecto plan sea cumplido, de una multitud de naciones viniendo a alabarte por toda la eternidad. Gracias, oh Señor, por darnos este tiempo para probar en un sentido cómo será la eternidad. Un grupo unido en tu nombre, en el poder del Espíritu, para alabar tu nombre, nuestro Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Por favor, buscan en sus Biblias Romanos capítulo 15. Espero que tengan sus Biblias bien listas, porque hoy vamos a ver una explosión de textos. Es como en un show de los fuegos artificiales, pero al final climático. Y así Pablo está terminando su carta con una explosión de textos para demostrar que Dios en su misericordia y en su fidelidad está cumpliendo su plan de salvación para incluir en un pueblo de judíos y gentiles una nación, un pueblo para su gloria. Y quiero leer uno de estos textos. Simplemente escúchalo. Escucha esta profecía de Isaías 11. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pasarán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guardia de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesto como señal para los pueblos,
y será gloriosa su morada. Qué maravillosa profecía. En que todo el efecto del pecado de Adán y Eva, toda esta maldición será quitada. Y en esta nueva creación, un niño jugando al juego de la víbora y el león y el cordero juntos. Maravillosa ilustración del paz que habrá, la esperanza que habrá. ¿Y qué fue la razón por eso? Porque el conocimiento del Señor cubrirá el mundo como el agua cubre el mar. Qué gloriosa expectación tenemos. No es simplemente un sueño, una visión. Es una realidad de lo que viene. Porque Dios ha conquistado el pecado en la cruz. Y vamos a ver su afecto en su totalidad un día. Pero increíblemente, Pablo cita este versículo 10 de Isaías 11 y dice, está siendo cumplido hoy, que el conocimiento del Señor está siendo extendido sobre la faz de la tierra y por resultado las naciones están viniendo al raíz de Isaí, es decir, a Jesús del linaje de David. Y están experimentando la salvación que viene por el conocimiento del Señor. Estamos viviendo en esos días entonces, en esos días de esperanza, en esos días de no solamente una nación, de un pequeño grupo, pero de multitudes de naciones viniendo a confiar en Jesús, experimentar su salvación. Y al final de su carta, Pablo está aplicando todo este evangelio que él ha proclamado en los primeros 14 capítulos y él está diciendo, este es el resultado. Dios, en fidelidad a su plan, en misericordia para las naciones, está extendiendo este conocimiento de él, esta salvación hasta los confines de la tierra. Y por esa razón, él está diciendo, debemos aceptarnos los unos a los otros. En la luz de este maravilloso plan de Dios para tomar pueblos que no eran pueblos, personas que no tenían esperanza, y para darnos esperanza en Él, no debemos tener divisiones entre nosotros. No debemos pensar que somos mejores que otros. Debemos dar la bienvenida, el amor y recepción a todos que Jesús recibe, debemos recibir. Porque Dios está cumpliendo su plan de unificar entre todas las naciones un pueblo para su gloria. Vamos a ver eso en 3 partes. Primeramente, el mandamiento climático. Aceptémonos como Cristo nos ha aceptado para la gloria de Dios. El centro, y donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo, es de misión, revelado conforme a las Escrituras. 4 citas bíblicas de la totalidad del Antiguo Testamento para explicar, estos son los días en que vivimos, los días de esperanza, en que los gentiles y los judíos están juntos en Cristo, alabando a Dios, regocijando en Dios, y por resultado, Él termina con una bendición. Que Dios nos bendiga con esperanza, gozo y paz en Jesucristo. Entrando en el texto, en Romanos 15, versículo 7. Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Diciendo, por tanto, Pablo está a la conclusión, en un sentido, de su argumento en todo Romanos, y en particular su argumento comenzado en capítulo 14, versículo 1. Él está diciendo la razón por qué debemos aceptarnos los unos a los otros. En capítulo 14, 1 a 12, él ha explicado que, primera razón, todos somos siervos y tenemos un Señor, Jesucristo. Vamos a rendir cuentas no los unos a los otros, simplemente a Él. Y por esa razón no debemos juzgar los unos a los otros. Segundo, capítulo 14, 13 a 23.
que todos nosotros hemos sido amados por Jesús. Él dio su vida por nosotros. No debemos ser roca de tropiezo por personas por quien Cristo murió. No debemos destruir la obra que Jesús está edificando, su iglesia. En capítulo 15, versículos 1 a 6, Él dice que no debemos agradecer a nosotros mismos, más pensar en las necesidades de otros, como Cristo sacrificó a sí mismo por nosotros. Y Él dice, versículo 7, por tanto, por estas tres razones, aceptamos los unos a los otros como Cristo nos aceptó. Recuerda que en particular, esta división o dificultad que había en la iglesia de Roma era entre los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Mayormente los fuertes en la fe eran gentiles que no sentaban una conciencia acerca de las reglas del Antiguo Testamento, como la comida, como los días santas. Entendieron que estas cosas eran sombras, pero han llegado a su cumplimiento en Jesucristo. No todos los fuertes eran gentiles. También Pablo consideró a sí mismo como uno de esos que entendió que ha llegado a su clímax en Cristo y no era necesario ahora, pero eran los débiles de conciencia, mayormente judíos, que todavía sentaban como no podían comer las carnitas o el tocino, o tenían que celebrar estos ciertos días. Y él está diciendo, el reino de Dios no pertenece a la comida o la bebida. Es amor, es gozo, es paz en Cristo Jesús. Y por esa razón debían mantener la unidad como Cristo les aceptó. En un sentido, y este es sumamente importante, leyendo una carta como Romanos, cuando pensamos en la carta de los Romanos, ¿qué es su propósito? Probablemente pensamos en cosas como es enseñar la justificación por fe. Pues este es un parte clave, pero no es, al fin de cuentas, no termina allá. Es esta enseñanza acerca de nuestra declaración de siendo justos en los ojos de Dios, no por obras, más por fe, tiene su aplicación en cómo aceptamos los unos a los otros. Este es profundo. ¿Con quién comemos? Revela el Evangelio. Pasa conmigo a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 2. Voy a comenzar leyendo en Gálatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrestado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. En una situación no disimilar de lo que estaba pasando en Roma, Pablo estaba corrigiendo fuertemente el mismo Pedro, porque él no estaba viviendo conforme, versículo 14 dice, conforme al Evangelio, conforme, versículo 16, al Evangelio de la justificación por fe. ¿Cómo? Porque anteriormente como judío, estaba comiendo con los gentiles.
con hermanos en Cristo. Somos iguales en los ojos de Dios porque hemos sido perdonados de nuestro pecado igualmente. Somos justos en los ojos de Dios por fe. Pero cuando vinieron hombres de Jerusalén, él sentaba presión de separarse de los gentiles, de no comer con ellos, de añadir al evangelio de la justificación por fe, también la necesidad de separarse de gentiles inmundos y no comer cierta comida. Y por resultado, Pablo dijo a Pedro que él estaba enseñando un falso evangelio con sus actos, que es fe en Cristo y algo más. Este es profundo. ¿Con quién comemos? ¿Quién recibimos? Declara un evangelio. Si creemos que en verdad, Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, somos igualmente en necesidad de la gracia de Dios. Si creemos que Jesucristo, el justo, tomó nuestra iniquidad sobre sí mismo y Él murió por nosotros, y no solamente por nosotros, pero por una multitud de todas las naciones, de personas que anteriormente eran judíos, otros que eran gentiles, los que eran ricos y pobres, los que de mayor edad y menor edad, de muchas diferencias, pero igualmente pecadores, y con un Salvador, y Él murió por nosotros. La tierra es nivel a la cruz. Nadie es mejor que nadie más. Somos igualmente bancarrota y en necesidad de la infinita gracia de Cristo Jesús para pagar nuestra deuda y para salvarnos. Y en grande manera, este es el mensaje del Romanos. El versículo clave de Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen, por los judíos primeramente y también por los gentiles. Desde el principio de su carta, Pablo estaba explicando que la razón por nuestra unidad, la razón por no jactarnos, porque todos nosotros somos pecadores y esta gracia extiende a todos los que creen, de judíos y de gentiles. Somos igualmente salvados por fe en Cristo Jesús. Si creemos la verdad del evangelio, que somos justos en los ojos de Dios solo por fe en Cristo, este va a tener efecto con quién comemos, quién recibimos. Si entendemos que Cristo nos ha aceptado para la gloria de Dios, vamos a aceptar todos los quien Cristo acepta, aunque son muy diferentes que nosotros, aunque son de diferente color de piel, aunque hablan diferente idioma, aunque somos de diferentes niveles de estado económico, aunque tienen una personalidad que a veces nos choca. No importa. Lo importante, si pensamos en tan ofensivo es nuestro pecado, tanto huele nuestro pecado en el nariz del Señor, y lo que Él ha hecho para sacrificar a su Hijo, para perdonarnos, para limpiarnos, para vestirnos, a sentar a su mesa y comer con Él. ¿Quién podemos decir, no, soy mejor que tú? Entendemos que somos pobres pecadores que han recibido infinita gracia. Y en la lucha de eso queremos abrir nuestras vidas, sacrificar nuestros deseos, sacrificar nuestro placer para amar y servir a los por quien Cristo derramó su sangre. Prácticamente, cuando tenemos una persona que nos visita, literalmente queremos darle la bienvenida y queremos conocerles, que este es un hermano, una hermana en Cristo.
Este es alguien con quien vamos a pasar la eternidad adorando al Señor. Queremos conocerles, conocer cómo Dios está trabajando en su vida, saber cómo podemos orar por ellos, cómo podemos servir a ellos. Con todas nuestras diferencias, vamos a demostrar el poder del Evangelio, la verdad de nuestra justificación por fe, por nuestra unidad y amor, nuestra recepción de nuestros hermanos en Cristo. Claro, Él no está diciendo que aceptamos a todos, como el mundo habla de aceptando a otras personas. O tú crees en tu Dios, no creo en Dios y ya. No. Aceptamos los unos a los otros como Cristo nos ha aceptado, conforme al plan de salvación. Y este es lo que Él va a describir en versículos 8 a 12. Conforme a su plan de salvación revelado detrás de las Escrituras, de enviar un siervo para salvar un pueblo de los judíos y gentiles para su gloria. Versículo 8. La misión, conforme a las Escrituras, de unir en un solo pueblo de judíos y gentiles, un pueblo para su gloria. Versículo 8. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Él aquí está explicando de versículo 7 cómo es que Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Él vino, en versículo 8, como servidor. Vamos a ver en su contexto, él tiene en mente Isaías 53. El siervo del Señor, quien vino para morir por el pecado de su pueblo, para que Él, siendo justo, iba a tomar la transgresión de su pueblo. ¿Y por quién Jesús vino para ser un servidor? Primeramente, Él dice para los judíos. Se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas dadas a los padres. Pasa conmigo a Romanos 4. Detrás de Romanos, Pablo está explicando cómo Jesús vino para cumplir las promesas dadas a los padres. En particular, las promesas a Abraham, de Génesis 12, por ejemplo, de darle una tierra, un lugar, un simiente, un pueblo, y para ser una bendición para todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Romanos 4, versículo 13. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero de Canaán. ¿Qué decía? Que él sería heredero del mundo. No fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Esta promesa dada a Abraham fue más grande que la tierra prometida. Fue una sombra de todo el mundo que iba a ser heredado por el pueblo de Dios. La promesa a Abraham no fue simplemente por un pequeño territorio en el Medio Oriente, pero por una ciudad quien su arquitecto no tiene manos, por todo el mundo de pertenecer al pueblo de Dios. Y Él está diciendo que en Cristo esta promesa está siendo cumplida. La segunda promesa, un pueblo, un simiente, versículo 16 de Romanos 4. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones. Recuerda que Abraham y Sara no tenían hijos, y Dios llamó a Abraham a ir afuera, de mirar las estrellas y contarlas si fue posible. Y Dios le prometió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó Dios y su fe fue contado por justicia.
Él es el padre de fe, padre de justificación por fe. Abraham creyó y fue perdonado, declarado justo en los ojos de Dios por fe. Y todas esas estrellas que él miró son su descendencia espiritual. Los descendientes, los miembros de la familia de Abraham, no son simplemente los que son de la sangre de Abraham, son los que son de la fe de Abraham. Y Dios está cumpliendo su promesa a los judíos y también a los gentiles, a nosotros, incluyéndonos en su familia por fe en este Dios. Y la tercera promesa, que por medio de su simiente Él iba a bendecir todas las familias de la tierra. Aquí estamos, siendo recibido en la familia de Dios por fe que nos une a Cristo Jesús. Entonces, parte del punto de Romanos es explicar que Dios y sus promesas no han fallado. Pasamos a Romanos 9. Esta es exactamente la pregunta, recuerda, en Romanos 9 a 11. Porque Pablo, aunque él fue judío, estaba mirando que la gran mayoría de los que estaban creyendo en el Mesías, creyendo en Jesús, eran gentiles y no judíos descendidos de Abraham por sangre. Y su pregunta en versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos de ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Recuerda que en Romanos 9:10 él explica cómo Dios ha sido fiel a sus promesas a Abraham. Primeramente en eligiendo un remanente de su pueblo por su elección soberana en capítulo 9. En capítulo 10 que Israel es culpable por su endurecimiento de corazón, por rechazar y no reconocer su Mesías. Pero en capítulo 11 este misterioso y maravilloso plan, que este endurecimiento es un endurecimiento parcial, hasta que la plenitud de los gentiles entran. Y en esa manera todo Israel será salvo. Paso conmigo a Romanos 11, versículo 32, explicando este maravilloso plan de judíos y gentiles viniendo a ser un solo pueblo. Conforme a este plan, él dice en Romanos 11:32, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inscrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se la tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Él termina esta sección de su argumento reflejando en la grandeza de la misericordia de Dios para los gentiles, para incluirnos en su pueblo, y su fidelidad a los judíos para cumplir sus promesas a Abraham. Regresando a Romanos 15 otra vez. Esta es exactamente la conclusión de su argumento. Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, confirmar las promesas dadas a los padres. Dios es fiel. Dios siempre cumple su palabra. Podemos confiar en Él en los tiempos oscuros, cuando parece imposible, porque Dios ha demostrado su fidelidad vez tras vez, y especialmente en su plan dado a Abraham, por una tierra, por un pueblo, por una multitud de naciones. Y si Dios ha cumplido, está cumpliendo este plan, Él va a cumplir todas sus promesas para nosotros. Y también para demostrar su misericordia, versículo 9, para que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia. Un pueblo que no era un pueblo,
un pueblo, quienes éramos ciegos, endurecidos, rechazando a Dios, pero Él envió su Hijo para morir por sus enemigos. ¡Qué grande amor y misericordia! En la luz de todo eso, ¿qué es nuestra reacción apropiada? Versículos 9 a 12. Aquí está la explosión de textos del Antiguo Testamento. ¡Pum, pum, pum! Los fuegos artificiales. Esta explosión de la fidelidad y la misericordia de Dios en salvando de todas las naciones. Los gentiles regocijamos en la salvación de Jehová. Él va, multitud de textos viene como un resumen del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos dividir en tres partes: la ley o la Torah, Génesis a Deuteronomio, la profeta de las escritas o la sabiduría, como los salmos, y las profetas, como Isaías. Y este es lo que él va a hacer. Él va a hacer, tomar de cada porción con un texto de Deuteronomio de la ley, con 2 citas de los salmos y con una profecía de Isaías, para decir, este es el plan. No simplemente un versículo aquí o un versículo allá, pero desde toda la Biblia, toda la Escritura, Él está cumpliendo su plan para salvar de todas las naciones un pueblo para su gloria. Si esta es la misión de Dios, este debe ser nuestra misión. Si este es lo que causa Dios de regocijar, este debe ser la fuente de nuestro gozo, el propósito de nuestra vida. Que queremos ver más y más personas de todo el mundo viniendo a alabar a Dios. Este debe ser la motivación por nosotros de amar sacrificialmente y recibir personas que son diferentes o difíciles de amar, porque este es el plan de Dios. Versículo 9, primer texto, citando de Salmo 18, versículo 29. Para que los gentiles glorifican a Dios por su misericordia, como está escrito. Primero, por tanto, te confesaré entre los gentiles, y a tu nombre cantaré. Pasa conmigo, por favor, a Salmo 18. Como he mencionado, aquí Pablo está citando Salmo 18 y versículo 49. Pero cuando un autor, inspirado por el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, cita el Antiguo Testamento, él siempre lo hace con su contexto en mente. Otra vez, no simplemente sacando un versículo fuera de su contexto, pero un texto en su contexto. ¿Qué es el contexto de Salmo 18? Es un salmo escrito por el rey David. Pero David fue más que un rey. Él también fue profeta. Y él estaba hablando proféticamente, no solamente de su experiencia, pero del rey venidero. Recuerda que en 2 Samuel, capítulo 7, Dios dio un pacto a David, que uno de su descendencia iba a ser un rey eterno. Y en Salmo 18, este rey está sufriendo. Tiene sus enemigos alrededor de él. Y él clama al Señor y Jehová escucha a su rey. Y él lo salva de sus enemigos. Y él lo eleva para reinar entre su pueblo y todas las naciones. Escucha Salmo 18, 49. Por tanto te alabaré, oh Jehová, entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey y muestra misericordia a su ungido, a su Cristo, a su Mesías, a David y a su descendencia para siempre. Este salmo es una celebración de la victoria que Jehová iba a dar a este rey del linaje de David, al Cristo, para estar elevado, para reinar sobre todas las naciones. No debemos temer un presidente,
No debemos temer a líderes de este mundo, porque sabemos quién es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Es nuestro Señor Jesucristo. Él está en su trono reinando ahora. Dios lo ha exaltado a la posición número 1 sobre todo su universo. Él está en proceso de poniendo todos sus enemigos bajo sus pies. Y Él está haciendo esto primeramente con el Evangelio, proclamando al mundo su necesidad para arrepentirse, para rendir sus vidas a este rey de poder y de debilidad. Este rey quien vino como servidor para dar su vida por su pueblo y por los que por su gracia se arrepientan de su pecado y confían en Él como su Salvador y como su Rey y Señor. Él ofrece perdón. Él nos recibe para que Él está en medio de su pueblo, una multitud de naciones, y ellos están alabando juntos el nombre de Jehová. Y Pablo está diciendo, esa es la razón para recibir, para aceptarlos unos a los otros, porque ustedes son parte de la multitud alrededor del gran rey, allí en su trono, salvados de las naciones para alabar al gran rey. ¿Cómo podemos estar allí luchando, separados? Debemos ser unidos con los ojos fijados en nuestro rey. Ese es su primer texto. Segundo texto, versículo 10 de Romanos 15, vuelve a decir: regocijaos gentiles con su pueblo. Pasa conmigo a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. En esta sección, al fin de Deuteronomio, recuerda que la nación de Israel han sido salvados de Egipto. Pasaron 40 años dando vueltas en el desierto por falta de fe. Y a este punto casi todos los de la primera generación han muerto, de 40 años y arriba. Y los que iban a entrar eran la segunda generación. Moisés mismo no podía entrar. El Deuteronomio fue su instrucción al pueblo. Dios renovando su pacto con su pueblo, y Moisés mismo al fin de este libro dando profecías de lo que iba a pasar cuando esta segunda generación entró en la tierra prometida. Él explicó que tristemente esta nación era una nación como un hijo rebelde, como un becerro de oro, con un cerviz endurecido que siempre está en oposición a su Señor. Y por resultado del endurecimiento de su corazón, que Él iba a castigar a su pueblo con exilio, que Él iba a causar celos de su pueblo por medio de los gentiles. Este fue citado en Romanos 11, explicando lo que estaba pasando con el endurecimiento de los judíos y la entrada de gentiles. Y gracias a Dios, este no es el fin de Deuteronomio 32. El capítulo termina en Deuteronomio 32, 43. Regocijaos naciones con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos, traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo. Esta profecía termina no con Israel en exilio separado de Dios, termina con Dios haciendo expiación por su pueblo, haciendo cubierto de pecado por sangre, para que Israel pudiera ser recibido otra vez por un sacrificio hecho para salvarles. Y no solo eso, pero nota otra vez, versículo 43, regocijaos naciones con su pueblo. Maravillosamente, este plan de salvación, de expiación, no sería solamente por los judíos. Iba a extender para las naciones perdón por todo su pueblo, de pueblo de todas las naciones. Increíblemente estamos viviendo en estos días en que tenemos perdón de nuestro pecado por la expiación que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y nota lo que es
la reacción apropiada es eso. Regocijaos, naciones. De todo el pueblo del mundo debemos ser los más gozosos, porque tenemos el perdón de nuestro pecado. Esta semana estaba hablando con nuestro hermano Iván. Alguien en su trabajo le preguntó, ¿por qué siempre tienes sonrisa? ¿Por qué tanto gozo? Pues él explicó, porque Dios ha satisfecho mi mejor necesidad. Yo soy un pecador, como tú eres un pecador. Y Dios envió a su Hijo para morir por mí. ¿Por qué hay razón por tristeza? ¿Por qué hay razón por murmuración? Excelente ejemplo de 1 de Pedro 3, de estar listo de dar respuesta por la esperanza que hay en nosotros. Debemos sí regocijar en medio de las circunstancias por la esperanza que tenemos en Cristo, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Sabiendo de este perdón que tenemos, ¿qué más necesitamos? Tenemos Cristo, tenemos toda razón para regocijar. Tercera cita bíblica, en Romanos 15, versículo 11, otra vez los salmos. Él dice, versículo 11, y de nuevo, alabad a Jehová todos los gentiles, alábenle todos los pueblos. Pasa conmigo a Salmo 116. El salmo más breve de todos los salmos, pero muy profundo en su mensaje. Ya lo hemos leído y cantado y lo leemos de nuevo. Salmo de alabanza. Alabad a Jehová, naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad de Jehová es eterna. Aleluya. Alabad a Jehová. Este breve salmo, en un sentido, es un resumen de toda la Biblia. El llamado de Dios a todas las naciones a alabar a su nombre. ¿Y por qué razón? Porque Él es misericordioso. Porque Él, su fidelidad es eterno. Él no es simplemente fiel hoy y mañana. Dios cambiará. Por toda la eternidad podemos confiar en ese Dios quien ha hecho promesas a nosotros, la promesa de perdonar nuestros pecados por fe en Cristo, para ser nuestro Dios y amarnos su pueblo, para darnos un lugar con Él para siempre. En la luz de todo eso, la única respuesta apropiada es alabad a Jehová. Alabamos a Dios juntos todas las naciones por lo que Él ha hecho a nosotros. Vivimos para alabar a Dios. Vivimos para glorificar a Dios. Y necesitamos una visión más grande de sus propósitos. No solamente salvar un individuo aquí, otro individuo allá. Sí, la salvación es por la fe de un individuo confiando en Jesucristo. Sí, y somos parte de un plan ya más grande, en que Dios está salvando personalmente millones de personas alrededor del mundo. Debemos orar así, debemos sacrificar nuestras vidas así, debemos tener una visión que es de acuerdo con esta misión de Dios para llamar todas las naciones a adorar al Señor y vivir conforme a esta misión, compartiendo estas noticias con los alrededor de nosotros. Como estamos hablando el miércoles, las misiones existen porque la adoración no existe. El fin el impulso de nuestro evangelismo no es simplemente rescatar personas del infierno, aunque en amor este es parte de nuestro propósito, pero al fin de cuentas es porque creemos de todo corazón nuestro Dios es digno de ser alabado y esta persona está robando gloria de Dios. Oh, que ellos entiendan tan glorioso es nuestro Dios. Por su bien y para su gloria, ellos necesitan arrepentir y creer en Cristo. Y ellos necesitan escuchar este evangelio para que Él tiene otra voz más de alabarle por toda la eternidad. Su
última cita, en Romanos 15, versículo 12 de Isaías. Él dice, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. Vamos a Isaías capítulo 11. Esta es la porción de la escritura que hemos leído al principio de este mensaje. Esta gloriosa visión del paz entre la creación, aún entre niños y víboras. Y otra vez, ¿qué fue la razón? Porque este fue posible. Isaías 11:9. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará lleno del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Las veces que he tenido el gozo de ir al mar, aunque es un poco feo aquí en Texas, pero ya todavía, y miras el agua que cubre el mar. El agua es el mar. No puedes ver nada más que agua, más que hasta toda la distancia en una dirección a otra, y sientes tan pequeño e impresionado con la profundidad, con la expansión del agua que cubre el mar. Dice, así será el conocimiento del Señor. ¿Qué esperanza tenemos? Que con la proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra, el conocimiento del Señor está expandiendo. La multitud de los elegidos de las naciones son simplemente uno o dos. Multitudes de personas alrededor del Cordero, de cada nación, de cada lengua, alabando a Él. Tan grande fue el sacrificio de Jesús para salvar para sí una multitud de naciones. Y debemos orar y debemos sacrificar en la luz de esta grandiosa profecía que el conocimiento de Él está extendiendo y va a extender sobre el mundo como el agua, el mar. Y en la luz de eso, versículo 10, acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí, que estará puesto como señal para los pueblos, y será gloriosa su morada. En este texto hay algo difícil, tal vez imposible de explicar antes de la venida de Jesucristo. En versículo 1, él dice, brotará un retoño del tronco de Isaí. Y versículo 10, las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Entonces, ¿cuál es? Este rey que iba a venir, iba a ser... Y recuerda, Isaí era el padre de David. ¿Okay? Isaí, David, mucho luego, Jesucristo. Entonces, entendemos cómo él es el tronco de Isaí. Pero cómo es que él puede ser el raíz de Isaí. Es porque Isaí, al mismo tiempo siendo el descendiente de David, también es el Dios de David. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es Dios y el Hijo de Dios, nacido de David, para reinar sobre las naciones. Isaías vio una visión de un rey siendo elevado para las naciones a ver y encontrar refugio, una morada bajo sus ¿cómo se dice de un árbol? Bajo sus ramas, gracias. En Romanos 15:12, cuando él dice, él se levanta a regir las gentiles, esta palabra levanta puede ser levantado como un rey a su trono, pero también es lo que él describe en Romanos 1, 3 y 4,
del descendiente de David, levantado, resucitado para reinar. Creo que aquí Pablo está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y aquí está la buena noticia, que Jesucristo, quien murió por nuestro pecado, no quedó en la tumba. Él resucitó, Él conquistó la muerte, Él conquistó el pecado, Él conquistó el enemigo y ahora Él está reinando. Él ha sido levantado de la tumba para reinar sobre todo el universo. Y en la luz de este siervo elevado para reinar, nosotros las naciones venimos y vemos en Él nuestra salvación y esperamos en Él. Los que no tenemos esperanza antes, Efesios 2:12, ahora en Cristo tenemos esperanza. Y es con eso que Él concluye en versículo 13, con la bendición, con la esperanza que tenemos en el Dios Trino. Nota por conexión, en versículo 12, Él ha dicho, los gentiles pondrán en Él, en Cristo, en el Rey, su esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Él termina esta sección con una bendición diciendo que el Dios de esperanza, con la esperanza que tenemos en Cristo, en el poder del Espíritu Santo, tenemos esperanza. ¿Vemos esta esperanza trinitaria? Que Dios es el Dios de esperanza. Él es el fuente de toda esperanza. Nuestra esperanza no está en nosotros y en nuestras habilidades. Nuestra esperanza no está en quién está el ser humano políticamente reinando. Nuestra esperanza no está en nuestras habilidades, no está en nuestro dinero, no está en otra persona. Nuestra esperanza tiene su fuente en Dios mismo. Él es la ancla de nuestra fe. Y como Dios, como nuestra fuente, ¿a quién ponemos nuestros ojos entonces? ¿De quién recibimos esta esperanza? Versículo 12, los gentiles pondrán en Él, en Cristo, su esperanza. La razón o la persona en quien confiamos es en particular el Hijo de Dios, quien murió por nuestro pecado y resucitó para darnos esperanza. Podemos levantar de la cama cada mañana, no con miedo, pero con gozo y paz, porque nuestro futuro está en las manos de Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. ¿Y cómo recibimos por experiencia esta esperanza? Al fin del versículo 13, que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien aplica esta esperanza a nosotros, quien llena nuestro corazón con esta esperanza, quien es el poder de Dios moviendo en nosotros para no ser controlado por la tentación a depresión o a miedo, pero lleno de la esperanza que tenemos porque Él está en nosotros para sostenernos en los tiempos difíciles. ¿Y sabes cómo el Espíritu habla a nosotros? ¿Cómo Él trae esta esperanza diariamente a nuestra experiencia? Versículo 4. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que, por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Esta esperanza, ¿cómo lo recibimos? Es por medio de estos pasajes que hemos leído. Es por meditando en las promesas del Señor, meditando en el Evangelio revelado en la Escritura, meditando en los atributos de Dios contenido aquí en su palabra y por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo nos llena en su poder con esperanza. No vemos nuestros problemas como gigantes, vemos Dios como la grandísima. Y por resultado de eso, por esta esperanza de Dios el fuente, con Cristo el objeto, el Espíritu Santo como el poder,
Somos personas de gran esperanza. Y con esta esperanza también Él nos llena, versículo 13, llene de todo gozo y paz en el creer. Confiando en Cristo Jesús, tenemos paz con Dios. Confiando en Cristo Jesús, regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como cristianos debemos ser los más gozosos, porque tenemos paz con Dios y tenemos una esperanza segura y firme. Una esperanza en que sabemos que un día todo el conflicto que vemos en el mundo, ya hasta los animales, habrá paz. Un día todo el mundo será lleno del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Pero tristemente, no todos van a ser salvados. Todos no van a tener este gozo y esta paz. Porque este gozo y paz es en el creer. Es por los que confían en el Señor, que experimentan esta salvación y no la santa ira de Dios que todos nosotros merecíamos. ¿Tienes este gozo y paz? ¿Tienes por seguro esta esperanza? Tú puedes saber por seguro. Arrepiéntate de tu pecado. Confía en Cristo como tu Salvador, como tu Rey, y serás perdonado, limpiado de todo pecado y recibido en estas multitudes de los redimidos alrededor del trono del gran Rey, alabando, regocijando en Él, quien murió como servidor para salvar de todas naciones un pueblo para su gloria. Como una iglesia, mi oración, el énfasis de este pasaje, la pasión de Pablo y de Cristo mismo, es una misión para salvar una multitud de pueblo. Debemos orar con fe que Dios cumple eso. Y por nuestra parte, debemos hacer todo posible para participar en esta misión, incluso demostrando unidad como iglesia, amando los más difíciles que amar, demostrando nuestra unidad, el precio que Jesús pagó para perdonarnos y unirnos. Debemos dar la bienvenida a los que nos visitan y no simplemente, hola, gracias por venir, pero invirtiéndonos en sus vidas, queriendo conocerles, queriendo saber cómo podemos servirles. Y debemos proclamar este evangelio con fe, que Dios no ha terminado salvando a sus elegidos de todas las naciones para su gloria. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra que revela este maravilloso plan lleno de misericordia por pecadores, por nosotros, especialmente aquí un grupo de personas gentiles. Gracias por extender misericordia a nosotros, perdonarnos y recibirnos en tu familia por medio de Jesucristo. Pedimos, oh Señor, que utilízanos a nosotros para ser anticipos del futuro venidero, la esperanza venidera de un pueblo unido, cantando para tu gloria y honor. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.